¿Sabías que la Biblia podría contener pistas sobre el verdadero origen del pueblo africano? Este tema ha fascinado a estudiosos y creyentes durante siglos, y hoy exploraremos un relato que conecta las Sagradas Escrituras con el linaje de un continente lleno de historia y cultura. La pregunta es, ¿qué nos revela realmente la Biblia sobre el origen de África y su pueblo? Quédate con nosotros hasta el final de este video, donde desentrañaremos este misterio, y al final te invitaremos a reflexionar sobre lo que esto significa para ti y tu legado. Para entender la historia del origen del pueblo africano según la Biblia, debemos remontarnos a uno de los momentos más significativos de la humanidad, el diluvio. Después de este cataclismo, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de las futuras naciones. Según la Biblia, en Génesis capítulo 10, los hijos de Cam, uno de los hijos de Noé, jugaron un papel importante en la creación de las naciones que habitaron el continente africano. Entre ellos se encontraba Cus, quien fue el ancestro de una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo, los etíopes. Es aquí donde el relato nos da la primera pista sobre el origen africano en las Escrituras. Cus, mencionado en el versículo 6 del capítulo 10, es descrito como el padre de Nimrod, un poderoso cazador que llegó a fundar el reino de Babel. Aunque Nimrod es más conocido por su conexión con la construcción de la Torre de Babel, es importante destacar que su linaje tiene un vínculo profundo con África. Los descendientes de Cus se establecieron en lo que hoy es Etiopía, lo que lleva a algunos estudiosos a conectar este relato con el origen de los pueblos africanos. Otro de los hijos de Cam, mencionado en la Biblia, es Misraim, el ancestro de los egipcios. La antigua civilización egipcia, conocida por su riqueza cultural, avances arquitectónicos y su influencia sobre otras culturas, se desarrolló en el noreste de África y es ampliamente reconocida como una de las primeras y más poderosas civilizaciones en la historia. La Biblia menciona a Misraim como el fundador de Egipto, lo que nos lleva a pensar que los africanos, específicamente los egipcios, tienen una profunda conexión con la narración bíblica. Los faraones y su dinastía gobernaron durante siglos, y su influencia llegó mucho más allá de sus fronteras, afectando incluso a otros pueblos africanos a lo largo de la historia. Este legado bíblico también está entrelazado con otros relatos, como el de José, quien fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, donde posteriormente se convirtió en una figura clave en la corte del faraón. Así, Egipto, un reino de origen africano, jugó un papel esencial en el cumplimiento de los propósitos divinos relatados en las Escrituras. Otro punto importante a destacar es la conexión entre los pueblos de Canaán y África. Según el relato bíblico, los cananeos, descendientes de otro hijo de Cam, llamado Canaán, fueron los habitantes de la tierra que eventualmente sería ocupada por los israelitas. Sin embargo, algunos eruditos sugieren que ciertos pueblos cananeos emigraron a regiones del norte de África tras las conquistas israelitas. Esta posible migración podría explicar cómo algunos elementos culturales y lingüísticos se entrelazaron entre los pueblos semitas y africanos. El linaje de Cam y su descendencia podría haber trazado un puente entre los pueblos del Medio Oriente y los del norte de África, enriqueciendo las civilizaciones de ambos lados. Otro relato bíblico que refuerza la conexión entre la Biblia y el origen del pueblo africano es la historia de la reina de Saba. Esta figura, que según las Escrituras proviene del reino de Saba, ubicado en lo que hoy conocemos como Etiopía o Yemen, viajó hasta Jerusalén para visitar al rey Salomón. El encuentro entre la reina de Saba y Salomón no solo destaca la conexión entre África y los reinos de Israel, sino que también es un testimonio del poder y la sabiduría de los reinos africanos. Según la tradición etíope, de esta unión nació Menelik Primaim, el primer emperador de Etiopía, y se dice que llevó el arca de la alianza de Jerusalén a su reino, un símbolo de la profunda conexión espiritual entre África e Israel.
Para continuar con nuestro viaje a través de la Biblia y su relación con el pueblo africano, es esencial centrarnos más profundamente en la figura de Cus y su impacto en los reinos del continente. Según la tradición bíblica, Cus no solo fue el progenitor de Nimrod, sino que también es el ancestro de los reinos que posteriormente se ubicarían en el área que hoy conocemos como Etiopía, Sudán y el Alto Nilo. El nombre Cus en la Biblia se refiere a un vasto territorio que abarcaba gran parte del noreste de África. De hecho, en el Antiguo Testamento, el término Cus se utiliza como sinónimo de Etiopía. Este vínculo no solo pone de manifiesto la relación de los pueblos bíblicos con África, sino que también destaca cómo los habitantes de estas tierras jugaron roles importantes en la narrativa bíblica. En los Salmos y en los libros proféticos se menciona a Cus como una nación poderosa, lo que sugiere que estas civilizaciones tenían una presencia significativa en la geopolítica del mundo bíblico. Por ejemplo, en Isaías capítulo 18 se hace referencia a un pueblo de alta estatura y de piel brillante, que algunos estudiosos creen que describe a los etíopes o a los descendientes de Cus. Este pasaje es importante porque señala la prominencia y respeto que se tenía por las naciones africanas en los tiempos bíblicos. Un tema fascinante que merece mayor atención es la relación entre los faraones de Egipto y los israelitas. Como mencionamos anteriormente, Misraim, hijo de Cam, es considerado el progenitor de los egipcios, y los faraones descendían de este linaje. Sin embargo, la relación entre los israelitas y los egipcios no siempre fue pacífica. De hecho, uno de los relatos más dramáticos de la Biblia es la historia del Éxodo, donde Moisés lidera a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. Lo interesante aquí es cómo este relato ha influido en la identidad y la historia del pueblo africano. Durante siglos, la opresión sufrida por los israelitas en Egipto ha sido interpretada como un paralelo a la lucha por la liberación que muchos pueblos africanos enfrentaron durante la colonización y la trata de esclavos. La historia de Moisés se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para los africanos, especialmente para aquellos que vivieron bajo la opresión en tiempos modernos. Además, algunos historiadores sugieren que el relato del Éxodo podría haber influido en las tradiciones orales de otros pueblos africanos. La idea de una liberación divina, guiada por un líder carismático, resuena en muchas culturas africanas que han experimentado ciclos de opresión y liberación a lo largo de su historia. La historia del pueblo africano no solo está vinculada a la Biblia a través de los descendientes de Cam, sino también a través de una diáspora espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos. En particular, la comunidad de los Beta Israel, los judíos etíopes, es un ejemplo impresionante de cómo el legado africano ha mantenido un vínculo profundo con la fe y las tradiciones bíblicas. Los Beta Israel son una comunidad que ha practicado el judaísmo durante milenios, y su historia está envuelta en misterio y leyenda. Según la tradición etíope, los judíos etíopes son descendientes de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel, lo que establece una conexión directa entre África e Israel. Esta tradición sostiene que, tras la destrucción del primer templo de Jerusalén, algunos israelitas migraron hacia el sur, estableciéndose en Etiopía. Además, como mencionamos anteriormente, la historia de la reina de Saba y el rey Salomón también forma parte de esta narrativa. Los Beta Israel ven en esta historia una evidencia de su conexión con el antiguo Israel y consideran a Menelik Princhiro, hijo de la reina de Saba, como un ancestro directo. La llegada de los judíos etíopes a Israel en la modernidad, a través de las operaciones de rescate organizadas por el Estado de Israel, es un testimonio conmovedor de la continuidad de este vínculo espiritual. Además de Etiopía y Egipto, los descendientes de Cam también se dispersaron hacia otras regiones del continente africano. Uno de los grupos mencionados en la Biblia es el de los libios, descendientes de Lehabim, hijo de Misraim. Estos antiguos pueblos libios habitaban en el norte de África
y formaban parte de las naciones que interactuaron con los israelitas en tiempos bíblicos. A lo largo de la historia, África ha sido un crisol de culturas y civilizaciones, muchas de las cuales tienen raíces en los relatos bíblicos. La migración y expansión de los descendientes de Cam, Sem y Jafet, como se menciona en Génesis, ayudó a formar las primeras civilizaciones africanas cuyos legados siguen presentes hoy en día. Además, es interesante cómo las narraciones bíblicas sobre estas civilizaciones también reflejan las interacciones entre los pueblos de África y el mundo antiguo. Desde las rutas comerciales que conectaban Egipto con Canaán, hasta las alianzas matrimoniales entre los reyes de Israel y las naciones vecinas, África no fue una región aislada, sino que formaba parte integral de las relaciones internacionales de la época bíblica. La Biblia no solo cuenta la historia del pueblo africano a través de figuras como Cus y Mizraim, sino que también subraya el papel esencial que África desempeñó en la narrativa bíblica más amplia. Desde los descendientes de Cam, que poblaron el noreste de África, hasta la reina de Saba y los judíos etíopes, la historia del continente está profundamente entrelazada con los textos sagrados. Este legado es una fuente de orgullo y conexión espiritual para muchos africanos, ya que revela una historia de riqueza cultural, resistencia y contribuciones a la civilización global. Los relatos bíblicos nos invitan a reflexionar sobre el impacto duradero de África en la historia de la humanidad y en la narrativa espiritual de millones de personas. A través de estos relatos bíblicos, queda claro que el origen del pueblo africano está entrelazado con la narrativa de las Sagradas Escrituras. Desde Cus y Mizraim hasta la reina de Saba, los lazos entre África y la Biblia son profundos y significativos. Estos relatos no solo revelan el origen de algunas naciones africanas, sino que también destacan la influencia de África en la historia sagrada y su papel en los planes divinos. Si te ha intrigado esta exploración del origen del pueblo africano según la Biblia, no te pierdas el siguiente video, donde continuaremos desentrañando más misterios ocultos en las Escrituras. No olvides suscribirte y dejar tu comentario sobre qué aspecto de la historia bíblica te ha sorprendido más. Nos vemos en el próximo episodio.